Dios les bendiga, mis amados y mis queridos hermanos en Cristo. Damos las gracias a nuestro Dios por una vez más tener esta oportunidad de tener el estudio de la palabra de Dios. Gracias a nuestro Dios porque nos permite tener este buen tiempo. Es mi oración, hermanos míos, que ustedes estén bien todos, que Dios esté proveyendo a cada uno, Dios esté fortaleciendo espiritualmente a cada uno, como familia, que cada día nos unamos más ahora que estamos confinados en nuestros hogares y en nuestras casas, a aprovechar ese tiempo con la familia, el esposo, la esposa, los hijos, y las personas que viven con nosotros para tener un tiempo que sea edificante, momentos de conocernos, momentos de amarnos más, momentos para hacer muchas cosas que cuando estamos en casa parecería como que eso es un símbolo de aborrecimiento, de estar aburridos, o más bien de aburrimiento. Sin embargo, no tiene que ser así. No necesariamente tiene que ser así. Y de hecho no es así. Los que tienen familias un poquito más largas, digamos que tienen ventajas y desventajas. Miremos una ventaja y el hecho es de que pueden participar en tantas cosas, además de las cosas espirituales, participar también, por ejemplo, en hacer juegos dentro de la casa, dentro del hogar, buscar alguna manera de divertirse, alguna manera de diversión, que no sea solamente ver televisión o ver internet, qué sé yo, no solamente alimentar, ¿verdad?, una parte nuestra, sino también, es decir, alimentar todo lo que nosotros somos. Alimentar el intelecto, alimentar las emociones, alimentar los sentimientos, los lazos familiares, todas esas cosas, y que podamos crecer en este tiempo, en esos aspectos también. Vamos a continuar en esta noche con nuestro estudio de los profetas menores y estamos específicamente en el libro de Oseas, después de haber dado una serie de aspectos introductorios. Entonces estamos mirando el libro de Oseas. Permítame leerle del capítulo número 3, el versículo número 1. Libro de Oseas, capítulo 3 y versículo 1, dice la palabra de Dios: me dijo otra vez Jehová, ve, ama a una mujer amada de su compañero, aunque adúltera, como el amor de Jehová por los hijos de Israel, los cuales miran a dioses ajenos y aman tortas de pasas. Vamos a orar un momento. Padre, gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Y gracias por permitirnos, Padre, ser estimulados por ti con ella, ser edificados, ser exhortados, Señor. Gracias, Padre. Yo te pido y te suplico que bendigas cada hermano, cada hermana en sus hogares, a sus hijos. Bendice a cada uno de manera muy particular y especial, oh mi Dios. Te ruego, Dios del cielo, para que nos bendigas en todo a través del estudio de tu palabra. Te lo suplicamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Habíamos visto algunos aspectos introductorios y entrando ya directamente al estudio del libro del profeta Oseas, miramos algunas cosas. El versículo que acabamos de leer, el versículo 1 del capítulo 3, habíamos dicho que es el versículo lema, por decirlo así, porque concentra la realidad, el núcleo de lo que Oseas está diciendo, el propósito del libro. Y miramos entonces también dos temas básicos en el libro de Oseas. En primer lugar, el amor incondicional de Dios hacia su pueblo. Y en segundo lugar, el llamado a la fidelidad. Note que pudiera haber un tema también aquí que subyace, pero no es lo que se resalta, que es la infidelidad del pueblo de Dios. No es eso lo que se resalta. Sí se pone de manifiesto, por supuesto, pero lo que se resalta es el hecho de que Dios, a pesar de eso, Dios ama
a su pueblo. Por eso estos dos temas básicos. También habíamos dicho acerca del contenido del libro y sintetizado en una oración. Y habíamos dicho ya, Oseas denuncia la infidelidad del pueblo de Israel para con su Dios y revela el amor de Dios comparado al amor del esposo que perdona la esposa infiel. Miramos también un resumen del contenido del libro de Oseas. Oseas nos enseña a entender lo incomprensible del amor de Dios. Nos resulta difícil a nosotros aceptar lo que leemos en los primeros 3 capítulos del libro de Oseas. Recuerden, estoy dándole haciendo un breve repasito, ¿verdad? Se me va de la cabeza. Un breve repasito de lo que habíamos dicho en nuestro último estudio. Decíamos entonces que la experiencia personal de Oseas es un símbolo de la experiencia de la relación con Dios, con Israel, de la experiencia de Dios en esa relación con su pueblo Israel. El amor y la fidelidad de Dios para con Israel a pesar de sus infidelidades. La experiencia de Oseas es la verdadera historia, es un espejo vivo de las relaciones contradictorias de fidelidad de Dios y de la infidelidad de su pueblo Israel. Dios nos deja una historia de amor humano, como el de Oseas, para ejemplificar el carácter del amor de Dios, del amor divino. Entonces, miramos también aquí que nada debilitó el amor de Oseas por Gomer, su esposa, y así nada debilitó el amor de Dios para con su pueblo Israel. Oseas se casa con Gomer, mujer infiel a su esposo, como leímos en el capítulo 1, el versículo 2. Y tienen 3 hijos, de lo que habíamos dado ya sus nombres y significados, y que en esta ocasión vamos a volver allá, por supuesto. El primer nombre, el primer hijo, Jezreel, que fue el único varón, y Jezreel significaba que Dios castigaría a Israel por lo que hizo a Jezreel en tiempo atrás. El segundo nombre, que es una niña, Lo Ruama, y significa no amada o no compadecida. Y Dios dice a Israel a través de este nombre, Lo Ruama, que no le mostrará compasión. El tercer hijo, que es otra hembra también, Lo Anni, y que significa no pueblo mío. Dios le dice a Israel que no es su pueblo, ni él, Dios, será su Dios. Pasado el tiempo, Gomer abandona a Oseas, su esposo, y va tras la prostitución. Dios ordena a Oseas que la busque y que la redima para que sea su esposa nueva vez. Y aquí dijimos, en este punto, está el corazón de la enseñanza del libro de Oseas. Es decir, Israel era culpable de haber abandonado su Dios, pero Dios fue a buscarlo, lo redimió para que fuera su pueblo. E Israel le sirve por un tiempo y gradualmente se olvidaron de Dios y fueron tras dioses falsos. Habíamos dicho que aquí en este punto íbamos a entrar en el contenido y la estructura propiamente del libro de Oseas. Y así vamos a hacer. Del capítulo 1 de Oseas, donde estamos, y el versículo número 2, dice la palabra de Dios, versículo 2, el principio de la palabra de Jehová por medio de Oseas,
Dijo Jehová a Oseas: ve, tómate una mujer fornicaria e hijos de fornicación, porque la tierra fornica apartándose de Jehová. Dice el versículo número 2 del capítulo 1. Dios ordena a Oseas que se case con una mujer infiel. Recordemos que habíamos dicho anteriormente que eran cosas que humanamente nosotros no podemos entenderlo así, de repente. ¿Ok? Recordemos, sí, entonces que el matrimonio de Oseas está recreando, está ejemplificando la relación entre Dios y su pueblo Israel. Dios ama a su pueblo sobre todas las cosas, pero el pueblo se va tras dioses falsos, en una franca infidelidad a Dios. Note que Dios nunca va a mandar, lo que leemos aquí, por ejemplo, Dios nunca va a mandar cosas iguales, hacer cosas iguales. Dios no va a mandar nunca a un hombre, a una mujer, a que haga lo que Él le está diciendo a Oseas que haga. Ahora, Dios en su omnisciencia y Dios en todo lo que tiene que tratar con nosotros, nos da enseñanzas que para nosotros pueden ser enseñanzas contradictorias. Sin embargo, Dios no es un Dios que se contradice. Por supuesto que no. Entonces, Dios nunca va a hacer eso. Nunca va a pedir a nadie que haga lo que hizo con Oseas. Precisamente por eso. Porque Dios, que es un Dios perfecto, Dios que no miente, Dios que no hace cosas incorrectas como nosotros, pues no puede contradecirse de tal manera. En el capítulo número 1 y en los versículos 3 al 9, se mencionan los hijos de Oseas y de Gomer. Ya dijimos que tuvo un hijo y dos hijas. Un hijo y dos hijas. Y cada uno de estos hijos, cada uno, ¿verdad? El hijo, tanto el hijo como las dos hijas, entonces tenían un simbolismo en relación con Dios e Israel. Vayamos de inmediato a lo que dice la palabra de Dios aquí en el capítulo número 1, por lo que le decía hace un momento del versículo 3 y hasta el versículo 9. El primer hijo, Jezreel, era un pueblo en el que se derramó mucha sangre. Usted recordará, por ejemplo, a Nabot. Y que Acab quería una viña que tenía Nabot de Jezreel. Y Nabot no quiso darle la viña a Acab. Y Acab, un hombre como era, dice la palabra de Dios que fue medio lloroso su casa. Jezabel, que era una mujer malvada, lo ve que está triste, que está acongojado y le pregunta ¿qué te pasa? Que yo quiero la viña, yo le estoy cambiando la viña de Nabot por otra, como le había dicho, una mejor que la que tú tienes, y él no quiere. Y Jezabel se quita la túnica y se pone los pantalones y le dice, está bien, no te preocupes, yo te voy a gestionar eso. Ya, dalo por hecho, esa viña es tuya. Pues ya la historia la sabemos, que esta mujer manda a matar a Nabot, y así su marido podía tener aquella viña. Pero no solamente encontramos en este caso que Jezreel significa todo esto, ¿verdad? Por las muertes que ocurrieron allí y que se derramó tanta sangre, no solamente en el caso de Nabot, ¿verdad? Pero déjeme hacer la historia un poquito más tarde. Entonces,
Dios lo que le está anunciando a través de Jezreel es que él va a castigar a Jehú. Recuerde que Jehú fue uno de los reyes, un rey malvado, un rey que derramó sangre de más a causa precisamente de todo lo que él hizo. Por eso Dios está diciendo que los va a castigar. Aparte de Nabot, entonces también encontramos que murió el mismo rey Acab en Jezreel y la misma Jezabel. Pero también Jehú, que fue un rey sanguinario, como decíamos hace un momento, mató la familia completa de Acab. Y eso lo leemos en los capítulos 9 y 10 del segundo libro de Reyes, o el segundo libro de los Reyes. Entonces Dios quebraría, dice la palabra de Dios, que iba a quebrar su arco. Dios quebraría el poder de Israel, que es lo que leemos en el versículo 5 del capítulo 1. Y en aquel día quebraré yo el arco de Israel en el valle de Jezreel. Ya visto lo que va a ocurrir y el juicio que Dios anuncia a través del nacimiento de este primer hijo de Oseas y de Gomer, Jezreel, pasamos entonces al segundo hijo, que en este caso fue una hembra, como habíamos dicho, y está registrado en el versículo 6. Concibió otra vez y dio a luz una hija. Y le dijo Dios, ponle por nombre Lo-Ruama, porque no me compadeceré más de la casa de Israel, sino que los quitaré del todo. Entonces, este segundo hijo, en este caso una niña, Lo-Ruama, y que significa no amada o no compadecida. Y Dios le está anunciando a Israel que no le mostrará más compasión. Dios siempre tuvo una misericordia particular con su pueblo Israel. Todo el mundo ya sabe eso. Los que hemos leído la palabra de Dios entendemos perfectamente esto. Entonces, esta hija, Lo-Ruama, y su nombre es para Dios indicar que se había acabado la compasión con su pueblo Israel. El tercer hijo, que en este caso es también otra hembra, Lo-Ammi, y leemos versículos 8 y 9, estamos en el capítulo número 1, versículos 8 y 9, dice la palabra de Dios, después de haber destetado a Lo-Ruama, concibió y dio a luz un hijo. Y dijo Dios, ponle por nombre Lo-Ammi, porque vosotros no sois mi pueblo, ni yo seré vuestro Dios. Es decir, que con el nacimiento de este tercer hijo, tercera hija, Lo-Ammi, y que significa no pueblo mío, Dios le anuncia a su pueblo Israel que él no es su pueblo, ni él, es decir, Dios no será su Dios. Tú no eres mi pueblo, ni yo soy tu Dios. Son palabras un tanto, ¿verdad?, difíciles. Entonces, notemos, mis queridos hermanos, que estos tres hijos, un varón, dos hembras, que tiene Oseas con Gomer la esposa, con cada uno de ellos, Dios está dando una enseñanza. Recuerde que la familia completa de Oseas, o sea, cuando digo la familia completa, es él, su esposa y los tres hijos. Cada uno de ellos tiene una simbología respecto a la relación de Dios con su pueblo Israel. Entonces, es como que Oseas es Dios, que Gomer es el pueblo de Israel, y aquí están entonces los tres hijos que tienen un significado y desde donde Dios le anuncia a su pueblo el castigo, la disciplina
todas las cosas negativas que le va a enviar de inicio, porque después encontramos también, y cuando entremos a otro capítulo, pues entonces vamos a ver que ahora Dios no le llama como le llama, por ejemplo, a las dos hembras, no le llama simplemente lo ruama o lo anmi, sino que le quita esa raíz o ese prefijo lo para que es negativo para quedarse con lo positivo. Pero quedémonos primero aquí donde estamos, ¿verdad? Dos cosas entonces respecto a estos hijos. Estos tres hijos nacieron, en primer lugar, nacieron con un espacio de unos 3 años entre uno y otro. ¿Y por qué le estamos diciendo esto? Por el hecho de que acabamos de leer la palabra de Dios que después que fue destetado, leímos en versículo 8, dice la palabra de Dios, que fue el versículo, estoy en el capítulo 1, sí, versículo 8, después de haber destetado a los ruama, y ese tiempo en que se le quitaba el seno al niño, era más o menos ese tiempo que transcurría un periodo de unos 3 años aproximadamente. Por eso estamos diciendo que probablemente había transcurrido un tiempo. ¿Por qué decimos esos 3 años, ese lapso? Por el hecho de que vamos leyendo la palabra de Dios y a veces no tenemos esa sincronización en el tiempo. Ahí lo temporal a veces se nos va, se nos pierde. Esa cronología que debemos tomarla en cuenta. O sea, pudiera parecer como que fue que estuvieron uno y de una vez a los 3 o 4 meses, cuando ya la mujer podía otra vez, el matrimonio podía volver otra vez a volver a tener sus relaciones íntimas normales después de un parto, pues entonces inmediatamente ahí apareció el otro. No, sino que, y esto es importante para que miremos y demos el tiempo, el periodo de tiempo necesario para que en parte vaya cumpliéndose lo que Dios está diciendo en que vendrá castigo para su pueblo. Hay que dar ese espacio de tiempo para que Dios actúe. Debemos esperar que pase un tiempo X para que Dios haga lo que tiene que hacer según el significado de cada uno de los hijos que fue llegando. En parte tenemos que verlo desde ese punto de vista para que logremos comprender mejor. Entonces, no solamente que nacieron probablemente en un espacio de unos 3 años, en segundo lugar, y por supuesto, los juicios anunciados con los ruama y lo anmi serían temporales. Porque más adelante veremos, y como habíamos ya dicho anteriormente, y vamos a estar repitiendo a cada instante, Dios restaurará la relación con su pueblo. Es decir, que cuando leemos lo que Dios iba a hacer básicamente con lo anmi y con los ruama, no son cosas permanentes. No lo son. Porque si es un castigo permanente, pues no hay esperanza para el pueblo de Israel y eso se va a quedar ahí y punto. No. Entonces, en primer lugar, dijimos que acerca de Oseas, de su esposa y el significado de los hijos. Es decir, en el contenido y estructura propiamente del libro de Oseas, en primer lugar, lo que acabamos de ver es a Oseas, a su esposa, los hijos y el significado de estos hijos. Eso es lo que acabamos de ver ahora mismo. Ahora vamos entonces, en segundo lugar, a ver, y que vamos a ver esto más de una vez, aunque no sea exactamente en una declaración a sí mismo, pero lo vamos a ver muy de continuo. Y es el amor incondicional de Dios. Recuerde que un aspecto básico del libro de Oseas es este.
Y es la enseñanza para usted y para mí, mi querido hermano, mi querida hermana. En Dios hay un amor incondicional, incondicional. Yo soy infiel, yo soy pecador, yo no amo a Dios como Dios dice en su palabra que debo amarlo con todo mi corazón, con toda mi alma, con toda mi mente, con todas mis fuerzas. Yo no amo a Dios así. Pastor, ¿y es verdad que usted no ama a Dios? Sí, yo claro que yo amo a mi Dios. Yo amo a mi Señor que me salvó y que envió a Jesucristo para perdonar mis pecados y salvar mi alma, y con la esperanza preciosa y maravillosa de que un día voy a estar en el cielo con Él. Sí, yo amo a Dios, pero de toda mi mente, de todo mi corazón, de toda mi alma, de todas mis fuerzas, hermanos míos, ciertamente no amamos a Dios así. Si fuera así, no fuéramos los creyentes que somos, infieles en muchos aspectos, muchos. Yo no tengo que mencionárselo. Usted sabe y yo sé. Yo sé en mi vida en cuáles aspectos yo no soy tan fiel a Dios. Y usted debe saber también en su vida en cuáles aspectos usted no es tan fiel a su Dios. Claro, cada uno de nosotros debe saber eso. Ojalá fuéramos fieles 100% en todo. Sin embargo, no es así. ¿Qué es lo que Dios demanda de nosotros? Que procuremos cada día de la vida. Y por eso, hermanos, la necesidad de estar muy cerca de Dios. Muy cerca de Dios. En segundo lugar, entonces, ya anunciamos, ¿verdad?, el amor incondicional de nuestro Dios. En el capítulo número 2, y entrando ya al capítulo número 2, los versículos 1 al 13, vamos a ver algo allí parecido a lo que acabamos de ver en el capítulo número 1, algunos aspectos. Israel, la esposa de Dios, ha sido repudiada y será castigada, pero con la esperanza de ser restaurada. Leemos versículos 1 y 2. Versículos 1 y 2 del capítulo número 2. Dice la palabra de Dios: Decid a vuestros hermanos, Anmi, y vuestras hermanas, Ruama, contended con vuestra madre, contended porque ella no es mi mujer, ni yo su marido. Aparte pues sus fornicaciones de su rostro y sus adulterios de entre sus pechos. Leemos estos dos versículos de inicio, hermanos, para ver precisamente esto que acabo de decirle. Israel, la esposa de Dios, que así como, ¿verdad? Eso lo recuerde, siempre lo voy a estar recordando, que eso es lo que vamos a ir mirando en el libro de Oseas, porque ciertamente así es como tenemos que verlo, así es como tenemos que mirar, ¿sí? Dios le anuncia que va a repudiarla, y es lo que acabamos de leer, ¿verdad? Pero también está allí presente la esperanza de ser restaurada. El versículo número 1 da tal esperanza, da esa esperanza. Note que no dice en el versículo 1, cuando menciona los nombres, no dice lo Anmi, ni dice lo Ruama. Se le quitó el prefijo, ¿verdad? Se le quitó esa raíz lo. Y ahora solamente dice Anmi y Ruama. ¿Qué implica eso? Que Dios está diciendo, ¿qué es lo que significa? ¿Qué significa el segundo nombre que miramos? Lo Ruama. Lo Ruama significa que no amada, no compadecida. Ahora, si se le quita el lo, ¿qué es lo que dice? Amada y compadecida. ¿Qué dijimos de lo Anmi? Que lo Anmi significa no pueblo mío. Ahora se le quita el lo, ¿y qué significa? Pueblo mío.
Por eso encontramos ahí esa esperanza que está anunciando Dios a pesar de todo. Por eso estamos hablando acerca del amor incondicional de Dios para con su pueblo. Para con su pueblo. Siempre, hermanos, Dios tiene un amor incondicional para con nosotros. Ya decíamos entonces que el versículo 1 da esa esperanza, hablando acerca de los nombres de Anmi y de Ruama, y con significados totalmente diferentes. Ahora es pueblo mío, tú no eras pueblo mío, pero ahora lo eres, y eso es pensando, ¿verdad?, en lo que será el futuro, en la futura restauración del pueblo de Dios y cómo Dios va a restablecer su relación con su pueblo. Y miramos entonces también compadecida y amada, porque antes era no compadecida y no amada. Vamos a mirar dos versículos, uno en el capítulo número 2, uno de los versículos que ya leímos, y otro versículo en el capítulo número 11, que es uno de los versículos que nosotros leemos como en el Evangelio según San Mateo, para hablar acerca de una de las profecías cumplidas en nuestro Señor Jesucristo. El capítulo 11, versículo 1 dice la palabra de Dios: cuando Israel era muchacho, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. El versículo número 2 del capítulo 2 dice: contended con vuestra madre, contended, porque ella no es mi mujer, ni yo su marido. Aparte pues sus fornicaciones de su rostro y sus adulterios de entre sus pechos. Note que el versículo 1 del capítulo 11 que acabamos de mencionar está hablando de Egipto. Y tenemos que empezar desde allí. Recuerde que estamos mirando en segundo lugar, estamos mirando el amor incondicional de Dios. Entonces Dios está anunciando que Él llamó a su pueblo, llamó a Israel cuando era muchacho, cuando apenas la nación empezaba, lo llamó desde Egipto. Y ya sabemos la historia. Y esto es para ver que la fidelidad de Dios hacia su pueblo ha sido desde la salida de Egipto mismo. Pongamos aquí la salida de Egipto para poner como parámetro la iniciación del nacimiento o el nacimiento del pueblo de Israel. En otras palabras, es decir, desde siempre. Desde su nacimiento mismo, Dios ha amado a su pueblo Israel. Porque Dios siempre es fiel. Siempre. Así hizo con Israel desde su nacimiento. Siempre ha sido así. Noten el versículo número 5 del capítulo 2 y leemos el versículo 5 del capítulo 2, donde estamos aquí en Oseas, y dice el versículo 5, porque su madre se prostituyó, la que lo dio a luz se deshonró, porque dijo, iré tras mis amantes, que me dan mi pan y mi agua, y mi lana y mi lino, mi aceite y mi bebida. Es significativo lo que dice aquí la palabra de Dios, porque está hablando la cita bíblica de que el pueblo de Israel fue un pueblo ingrato con su Dios. Fue ingrato con Dios. Note qué es lo que dice. Esa infidelidad de Israel lo había cegado tanto que no estaba mirando lo que Dios le había dado todo el tiempo. Es significativo el versículo porque en la ignorancia de la infidelidad del pueblo de Israel, recuerde que aquí la palabra infidelidad tenemos que ponerle al lado, o realmente ese sería el significado real aquí de infidelidad, es la palabra idolatría.
¿De acuerdo? De eso es que se trata. Porque el problema del pueblo de Israel fue siempre que se fue tras dioses ajenos, dejando a Dios. Y eso es lo que está retratado en el libro de Oseas. La infidelidad a la que se refiere el libro de Oseas con la esposa es el hecho de que el pueblo de Israel dejó a Dios, es decir, esta mujer Gomer deja a su esposo, se va con otros, y es que el pueblo de Israel está dejando a Dios y se está yendo a buscar, o se va a buscar, dioses falsos, dioses que no son Dios, ídolos. Entonces, el versículo es significativo por eso, por el hecho de que en la ignorancia de esa infidelidad del pueblo de Dios, Israel, él creyó que eran los ídolos que le estaban proveyendo todo lo que ellos tenían. Todo. Note que se mencionan allí tres cosas básicas que dice el versículo 5. ¿Qué dice la palabra de Dios? Ellos entendían que eran esos ídolos que le daban pan y agua. ¿Qué significa eso? Sustento, provisión. Lo número 2 que dice el versículo es que le daban lana y lino. ¿Qué significa eso? Vestido, abrigo. Y que le daba también aceite y bebida. Y esto es para hablar acerca de deleites que otros no disfrutaban y que ellos no disfrutaban. Es decir, todo lo que ellos podían tener, todo lo que el pueblo de Israel entendía que tenía, ¿sabe de dónde lo había sacado? De la idolatría, de que esos ídolos que tienen ojos y no ven, que tienen boca y no hablan, que tienen orejas y no oyen, que tienen nariz y no huelen, no tienen los sentidos normales de un humano, no lo tienen. Fíjese, o fijémonos, hermanos, si la ignorancia era tan grande del pueblo de Israel en esa infidelidad, porque la infidelidad a nuestro Dios lleva a un grado de ignorancia superlativo. Y usted nota, usted ve que hay tanta gente que hace promesas para que le suceda algo, para que un ídolo determinado le provea, le dé algo. Hay gente que hace promesas. Claro que sí. No hace mucho hablaba con un hombre que había tenido un problema serio en sus ojos y le prometió a la Virgen que le iba a llevar un toro el 21 de enero a la Basílica en Higüey, porque le hizo una promesa que le iba a llevar ese toro si ella le ayudaba a mejorar su visión. Un hombre pobrecito, yo lo conozco. Y yo mismo, como cosas de amigos, porque lo conozco desde hace tanto tiempo, y por compasión, iba y le dejaba, según tenía, 1,000 pesos, 2,000 pesos, qué sé yo, según la necesidad que él tuviera y según yo pudiera ayudarle, porque a veces no tenía ni siquiera para la medicina. Y somos amigos. Un amigo se ayuda si uno puede, ¿por qué no? Claro, Dios manda eso. Como una ayuda a un hermano en Cristo, pues uno debe también ayudar así a cualquier familiar, a cualquier amigo que necesite. Y ese hombre pobrecito así, yo no sé cómo él hizo para comprar ese toro y engordarlo todo un año, para llevárselo a la Virgen. Porque él entendía que haciendo eso, todo lo iba a ir bien. Y es ahí donde está esa ignorancia profunda de nosotros
cuando estamos hablando de ídolos, cuando estamos hablando de idolatría, la gente está tan sumida en esta ignorancia de creer que algo que no ve, que no oye, que no entiende, que no habla, que no tiene cerebro, que no tiene sentimientos, que no tiene afecto, que no tiene nada, puede responder. Y hasta ahí llegamos nosotros. Allí fue donde llegó el pueblo de Israel, cuando se alejó de su Dios. Y cada vez se alejaba de Dios. Y pensaba que todo lo que tenía, la riqueza que tenía, la salud que tenía, el abrigo que tenía, el sustento que tenía, la provisión que tenía, todo lo que tenía y de todo lo que disfrutaba, ¿quién se lo proveía? Aquellos dioses falsos. Nada tan grandioso en la profundidad de la ignorancia que solemos tener cuando nos alejamos de Dios. Eso pasó con el pueblo de Israel. En el versículo número 8 del capítulo 2, ¿dónde estamos? Capítulo 2 y el versículo número 8 dice la palabra de Dios: y ella no reconoció que yo le daba el trigo, el vino y el aceite, y que le multipliqué la plata y el oro que ofrecían a Baal. Oiga eso. Dios le recuerda que era él quien sustentaba a su pueblo. Mira, todo lo que tú estás diciendo, aunque Dios lo hacía aquí quizás para que siguieran ciegos, por lo que dice la cita bíblica. Pero ciertamente, Dios en su misericordia, Dios en su maravilloso amor para con nosotros, Dios en ese amor incondicional con nosotros, aunque somos malos, aunque somos infieles, aunque somos pecadores, aunque somos injustos, ¿sabe qué hace Dios? Nos bendice. Nos bendice, nos mantiene en salud, nos provee. Dios es un Dios maravilloso. Somos nosotros los que a veces le damos la espalda a nuestro Dios. Mis queridos hermanos, tomemos esta lección seria para nosotros de lo que Dios nos está diciendo en su palabra. Y procuremos nosotros ser hombres y mujeres fieles a Dios, aunque sea en un porcentaje pequeño, mínimo, pero que le brindemos fidelidad a nuestro Dios. Es para nuestro beneficio, es para su beneficio y es para mi beneficio. El serle fiel a Dios sí es beneficio para Dios, porque la relación entre usted y Dios, entre Dios y yo, es mucho mejor. Sin embargo, la bendición real es para mí. Es para mí. Es para usted. Dejemos el estudio hasta aquí y continuamos entonces en la próxima, mis queridos hermanos, y siguiendo con este libro de Oseas y continuando ya en la próxima con la terminación del capítulo número 2, para que entremos al capítulo número 3 y a ver hasta dónde pudiéramos llegar. Deseo que Dios les bendiga, hermanos míos, y que estemos disfrutando este estudio de la palabra de Dios, que les sea de bendición, que les sea de ayuda. Recuerde lo que Dios nos está diciendo. Siempre Dios será fiel. Siempre Dios será fiel. No estoy diciéndole, porque no dice eso la palabra de Dios, que sea fiel, que sea infiel, porque Dios como quiera va a ser fiel. No. No nos equivoquemos con eso. Que hay mucha gente que creo que se equivoca con eso. Hay gente que piensa que no importa lo que haga, que Dios es muy bueno y que Dios como quiera lo va a amparar, que Dios como quiera lo va a ayudar. Y no es así. Hay un peligro. Estaba hablando en estos días con dos pastores y hablábamos de que hay un peligro en el que nosotros a veces no reflexionamos. Y es el hecho de que a veces hacemos cosas malas y nos salen bien. Cosas malas y nos salen bien. ¿Y sabe por qué nos salen bien?
por el hecho de que Dios es fiel, de que Dios nos cuida y en su amor maravilloso no permite que sucedan ciertas cosas en nosotros. Ahora bien, va a llegar un momento que no me va a salir bien, que no te va a salir bien. Y es ahí donde debo tener una visión bien clara de lo que Dios quiere, de lo que Dios desea. Continuamos en la próxima. Que Dios te bendiga enormemente. Que Dios bendiga a cada uno de ustedes, mis queridos hermanos. Dios le guarde a cada uno.